¿Para qué nos miramos al espejo? Para ver si estamos bien. ¿Tomamos nosotros el espejo para ver cómo está mi esposo, mi esposa, el vecino? Para mirarnos a nosotros mismos. Y Eclesiastés, de alguna u otra manera, lo que escribe es ponerse en el espejo, pero no para criticar al otro, no para ver cómo está el otro, sino para verse a sí mismo. Y en esta hora la carta a los Efesios entonces nos insta a mirarnos a nosotros mismos, en qué posición nosotros estamos con respecto a lo que Dios ha hecho por nosotros. Amados, aquí debiera producir en nosotros entonces una motivación gloriosa, una motivación maravillosa al estudiar esta carta. Bueno, el escritor es Pablo y esta carta tiene el nombre a los Efesios, pero según los estudiosos se cree que esta carta es una carta circular, una carta encíclica, ¿ya? Para muchos destinatarios y principalmente para las iglesias de Asia. Si bien es cierto, llega a la iglesia de Éfeso, pero en esa época las cartas eran tan valiosas por la iglesia que además sufría la persecución, entonces había una especie de contrabando de la palabra del Señor. Y también se producían intercambios entre una iglesia a otra, ¿ya? Entonces la carta que nosotros tenemos a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, es una carta encíclica o una carta circular que recorría todas las iglesias de Asia. El propósito de la carta, como aparece allí, es presentar el fundamento, el curso, el propósito y la finalidad de la iglesia. La iglesia es una institución sagrada. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia la instituyó Cristo. La iglesia no es una invención de los hombres. Por lo tanto, en esta hora debemos nosotros entender que la iglesia es una institución tan sagrada que maravillosamente Dios nos ha dado el privilegio, por su gracia, de pertenecer a ella. Hay 3 palabras claves acá, tomadas del libro de Watchman Nee, que es sentaos, andad y estar firmes. Podríamos entonces resumir la carta en estas 3 palabras, de acuerdo al pensamiento de Watchman Nee. Sentaos, que nos habla de la posición que tenemos en Cristo. ¿Sabe? Es tan relevante que usted y yo sepamos cuál es nuestra posición que tenemos en Cristo. A veces andamos por la vida o caminando la vida cristiana desconociendo muchas cosas. Mire, usted y yo podemos desconocer la forma de la iglesia, cómo se mueve la iglesia, cómo se administra la iglesia. Pero lo que no puede suceder es que andemos en la vida cristiana desconociendo lo que el Señor ha hecho. Porque la palabra del Señor aquí, precisamente expuesta en la carta a los Efesios, es para que usted y yo podamos conocer profundamente lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso debe producir en nosotros un sentido de pertenencia en el reino de Dios. Ya nosotros no venimos porque nos gusta la música, porque Juanjo es simpático, porque los líderes... No. Estamos en Cristo porque yo entiendo lo que el Señor ha hecho por mí. No sé si me estoy dando a entender. ¿Ya? Esa es la relevancia entonces que tiene. Y vamos a ver entonces, vamos a ir analizando, y si ustedes me pueden ayudar con algunos textos bíblicos sería fantástico. Yo estoy usando la Biblia Reina Valera, ¿ya? La Reina Valera del 60, que es una de las traducciones más confiables hasta el día de hoy, hermano. Espero que sigamos siendo amigos con los que usan la NTV. Bueno, la NTV también. Lo que pasa es que la NTV es una paráfrasis y es distinto una paráfrasis que a una traducción del original. ¿Ya? Y la Reina Valera, bueno, nos da algunos aspectos importantes. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. ¿Qué es lo que nos dice entonces la palabra? Voy a tratar, amados, de ser lo más rápido posible, ¿ya? Pero en estos versículos el apóstol presenta una descripción del plan y propósito de Dios. Amados, Dios
no improvisó para crear la iglesia. Dios no improvisó para llamarnos a usted y a mí. Usted y yo estábamos en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Y no estoy hablando de predestinación, sino que estoy hablando que Dios se propuso un plan, un proyecto. Fíjese, y que usted y yo estemos en ese plan de Dios, entonces, como vuelvo a insistir, debiera producir en nosotros, hermano, un gozo, un júbilo, una honra, un privilegio. Es un privilegio servir al Señor, es un privilegio conocer al Señor. Capítulo 1, verso 3 al 14, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, tiempo pasado. O sea, esto no significa que yo vengo a la iglesia para alcanzar algo, para ganarme algo. No, yo vengo a la iglesia porque soy parte del plan de Dios. Yo vengo a la iglesia porque el Señor tiene un plan y propósito y me ha considerado. Ya me bendijo. ¿Cómo dice? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Aquí no habla de salvación o condenación. Dice que fuimos predestinados, ¿para qué? Para que fuésemos santos. La palabra santo significa apartados. ¿Apartados de qué? Del mundo. Apartados del mundo y consagrados para el Señor. Santos sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según... Mire, el puro afecto de su voluntad. Es decir, si usted y yo hoy le conocemos, no es porque nos hayamos ganado algo, sino el Señor nos amó por el puro afecto de su voluntad. Eso es gracia. No vio cuánto pecamos o no. El Señor nos vio a través, el Padre nos vio a través de su Hijo Jesucristo, quien en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados. Eso es gracia. Que no vio, hermano, cuántos pecados teníamos. Al contrario, Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos amó cuando estábamos, dice Pablo en el capítulo 2, muertos en nuestros delitos y pecados. Este es el plan de Dios, este es el proyecto de Dios, este es el propósito de Dios. Avanzo. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, es decir, nos llamó para que mi vida, para que nuestras vidas sean para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y aquí está el propósito. Dándonos a conocer el misterio. ¿Cuál misterio? Lo que dice más adelante aquí. El misterio de su voluntad, de reunir, dice, verso 10, todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito suyo. La predestinación entonces tiene relación con el propósito. El Padre se fijó un proyecto, el Padre se fijó un plan y Él predestinó, Él desarrolló ese plan para que todos los llamados de su nombre podamos cumplir con ese plan perfecto que Dios preparó antes de la fundación del mundo. Entonces, como volvemos a la diapositiva, este proyecto de Dios abarca a Cristo, al hombre y a toda la creación. El verso 9 y 10 dice que Dios se había propuesto de reunir todas las cosas en Cristo. Y esto es lo relevante, amados, de esta carta. Que todo lo que el Padre hizo lo sujetó a Cristo. Todo lo que el Padre hizo lo sujetó a Cristo. Dice, lo reunió en Cristo. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por su parte, con respecto al hombre, se afirma que Dios le escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Bueno, para tres objetivos. Primero, versículo 14,
para que fuesen santos y sin mancha delante de Él. Segundo, para ser adoptados hijos suyos. Y tercero, para alabanza de la gloria de su gracia. Aquí entonces encontramos el proyecto de Dios, el sentido, el para qué del proyecto del Señor. En relación a Cristo afirma que el plan de Dios está, por así decirlo, ideado antes de la fundación del mundo. Además es por medio de Cristo, según el verso 5, y para Cristo. En efecto, la expresión reunir todas las cosas en Cristo tiene en su sentido etimológico el significado de que todas las cosas tengan a Cristo por cabeza. Y esto nosotros lo vemos también en el bautismo del Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 3, cuando usted conoce allí la historia, cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron, ¿se acuerdan o no? Viene el Espíritu Santo como en forma de paloma y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Luego en Lucas capítulo 9, cuando ya Cristo estaba con sus discípulos y fue al monte con Pedro, Juan y Santiago, y ocurrió ese evento glorioso también de la transfiguración del Señor, nuevamente se abren los cielos y el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Estaba Moisés y estaba Elías detrás. Y cuando el Padre habla, a él oíd, ya desaparece Moisés y Elías, que eran las columnas principales del judaísmo. Ahora era Cristo el Señor. Es decir, amados hermanos, el Padre reunió todas las cosas en Cristo. ¿Para qué? Para que ahora nosotros, la iglesia, podamos vivir en la plenitud. El Padre dice en el bautismo y en la transfiguración: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, que la complacencia del Padre es Cristo. Y todo lo que usted y yo entonces hacemos, debemos hacerlo en Cristo. Porque cuando nosotros hacemos nuestra vida cristiana en Cristo, estamos entonces agradando al Padre. ¿Por qué? Porque al Padre, ¿cierto?, le agrada todo lo de Cristo. En Cristo tengo, dice, complacencia. En el versículo 15, Pablo realiza una oración, y esta oración que hace Pablo es trascendental para entender todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Capítulo 1, versículo 15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, en esta oración, la causa de la oración es lo ya presentado en los versículos anteriores. ¿Qué cosa? El plan de Dios. Entonces, Pablo en esta primera oración dice: yo oro para que ustedes puedan recibir espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del plan de Dios. Porque no se puede vivir la vida cristiana sin conocer todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Porque eso, como lo dije hace un rato atrás, cuando conocemos el propósito de Dios, eso nos da a nosotros sentido de pertenencia, nos enraiza en el reino del Señor. Es un fundamento sólido con el cual nosotros podemos vivir la vida cristiana. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, estoy leyendo el 17, y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y de esto se trata en esta tarde, amados. Quiera Dios que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento para poder descubrir, para poder conocer lo que el Señor ha hecho por nosotros. A veces, hermanos, nosotros lidiamos con tantas cosas en nuestra vida, con nuestros desaciertos. Y muchas veces, hermano, se deben al desconocimiento de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Porque desconocemos lo que el Señor ha hecho. Cuando conocemos lo que el Señor ha hecho, eso mismo nos va a dar un aliciente para avanzar. Por causa de este plan, Pablo siempre hace memoria en sus oraciones por los santos, para que el Padre de gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Ahora, ¿para qué necesitamos este espíritu de sabiduría y de revelación?
por lo menos para que sepamos tres cosas. Número 1, verso 18, ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Segundo, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Mire, esta parte es un poquito larga, pero voy a tratar de sintetizarla. Cuando dice que cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, nos está diciendo, más allá, hermano, de que nosotros recibimos la herencia del reino de los cielos, lo que el Padre está diciendo aquí, que la iglesia se ha convertido en una herencia para Cristo. Es tan valiosa la iglesia delante del Señor que la iglesia, el cuerpo de Cristo, se ha convertido en una herencia para Cristo. Ese es el sentido literal de lo que significa este pasaje. No habla de que nosotros recibimos herencia, aunque sí, el reino de los cielos, la corona de la vida eterna, la recibimos, nuestra herencia perpetua, nuestra herencia maravillosa en el reino de los cielos. Pero la connotación de este pasaje es que la iglesia es la herencia que ha recibido Cristo debido a su sacrificio perfecto. ¿Y lo tercero, cuál la supereminente grandeza de su poder? Aquí la palabra supereminente viene del griego upervallón, que significa, habla de algo desmedido, algo desbordado, o sea, es un superpoder. No es un poder, no es algo pequeñito, sino que es un poder de sobremanera grande. Es decir, amados, necesitamos sabiduría y revelación en el conocimiento del plan de Dios, en el conocimiento de la persona del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que sepamos también lo tercero, es que hay un poder tremendo, maravilloso. La palabra poder aquí viene del griego dunamis, que es un poder explosivo, es un poder que desborda. Y ese es el poder que radica en la iglesia. Ese es el poder que habita o que cohabita en nosotros. Es un poder desmedido. Y Pablo, hermano, quiere que usted y yo entendamos esto. Que lo que nosotros vivimos no es una cuestión filosófica. Si estamos en los caminos del Señor no es porque, hermano, seamos buenas personas, es porque, no, como dije delante, no deberíamos estar aquí porque nos gusta la música, porque nos llevamos bien los unos entre los otros. Eso está bien, por supuesto, pero deberíamos estar aquí porque hay una supereminente grandeza del poder de Dios, es decir, un poder de Dios sobrenatural. Y esta palabra hipervallón, supereminente, habla de un poder milagroso, como cantábamos hace un rato. Lo que Dios quiere es que usted y yo en el día a día experimentemos este poder milagroso, desbordante, en sobremedida. Dígame, ¿acaso no es la voluntad del Señor que vivamos viendo milagros todos los días? Y no hablo solo, hermano, de milagros sobrenaturales, tremendos, de que alguien se sane de cáncer, porque Dios lo hace. Que un paralítico pueda andar, por supuesto que Dios lo hace. Pero el mayor milagro, hermano, es que usted y yo podamos entender en el día a día que aún ese pan que nos servimos en la mañana, que aún el abrir nuestros ojos es un milagro bendito y maravilloso. Hay un poder sobrenatural, hay un poder desbordante. Tres cosas importantes. ¿Cuál es la esperanza que Él nos ha llamado? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? La herencia de Cristo. ¿Dónde está la herencia de Cristo? Aquí, en la iglesia. Los santos componen la herencia de Cristo. Y tercero, que podamos comprender la supereminente grandeza, un poder ilimitado, sobrenatural, grandeza de su poder. Bendito sea el Señor. Ahora, con respecto a esta última verdad, esto es saber cuál es la supereminente grandeza. Y aquí el pasaje más adelante dice, y lo explica el apóstol Pablo. Vamos al versículo 20. Bueno, repasemos el 19. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Cuántos creen en el Señor? Para nosotros entonces este poder desmedido. Para nosotros los que creemos, dice, según la operación
del dunamis de su fuerza. Dunamis, poder milagroso. Dios quiere que vivamos en el día a día en este poder milagroso. Qué hermoso testimonio contó la pastora Isa la semana pasada de esta amiga, de esta persona. Y eso es lo que Dios quiere. Que mientras tengamos la oportunidad, nosotros entendamos, hay un poder que habita en nosotros. No porque sea yo, no, porque yo soy parte del cuerpo de Cristo en la iglesia. Y como soy parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, entonces la supereminente grandeza del poder de Dios está en mí. Y yo no necesito llamar a la pastora, al pastor, sino que si Dios me da la oportunidad y hay un enfermo o hay alguien que está afligido y necesitado, el poder que opera en mí va a manifestarse allí. Eso es vivir en el día a día, viendo la obra de Dios, el milagro de Dios, la supereminente grandeza del Señor. Verso 20, la cual operó en Cristo. Mire, ¿qué más dice? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. ¿Y qué más? Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Nótese que esta supereminente grandeza del poder de Dios tiene tal envergadura, tal flujo de poder, por así decirlo, que tiene la misma envergadura del poder que Dios utilizó para levantar a Cristo de los muertos y luego sentarle en los lugares celestiales. Ese es el poder que habita en la iglesia. Ese es el poder que habita en nosotros, en Cristo, en el cuerpo. Más adelante vamos a resaltar ese principio. Este poder habita en la iglesia. ¿Cuál es el calibre de este poder? Ni más ni menos, el mismo poder que Dios, el Padre, utilizó para resucitar al tercer día a Cristo, el Señor de entre los muertos. Y luego elevarle y llevarlo allí al cielo y sentarle en los lugares celestiales. Ese es el calibre del poder que habita en la iglesia. Por eso que la iglesia debe levantarse en este tiempo victoriosa. La iglesia debe levantarse en este tiempo como una columna, dice Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 5. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia entonces debe entender este principio. Verso 20 de nuevo, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, esa supereminente, es decir, el upervallón, ese poder desmedido, es un poder tan glorioso, tan maravilloso, que operó en Cristo resucitándole de los muertos y además colocó a Cristo en la posición más alta, sobre todo principado, potestad, poderes de las tinieblas, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y ahora nos toca a nosotros, versos 22 y 23. Y sometió, dice, todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A la fraternidad de vecinos? ¿Al ayuntamiento? ¿A quién? A la iglesia. La supereminente grandeza del poder de Dios habita en la iglesia. Y todo principado y toda potestad y todo gobernador de las tinieblas, hermano, está, dice, bajo nuestros pies. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué más dice? La cual es su cuerpo. Cristo es la cabeza. Y la iglesia esparcida en todo el mundo es el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo en su totalidad entonces es que habita este poder glorioso y maravilloso de parte del Señor. La cual es su cuerpo, dice, la plenitud de aquel. Ese aquel es con mayúscula, es decir, la plenitud de Cristo. Y aquí hay otro principio maravilloso. Primero, Cristo es la plenitud del Padre. Cuando Felipe le dice al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
¿Cómo le responde el Señor? Felipe, tanto tiempo que estoy y no habéis visto al Padre. El que a mí me ha visto al Padre. Cristo es la plenitud del Padre. Y la iglesia es la plenitud de Cristo. ¿No se goza por eso? La iglesia es la plenitud de Cristo. Por eso, amados hermanos, necesitamos entender este principio. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel, nótese allí, la plenitud de este aquel es Jesucristo. La plenitud de Cristo. La iglesia es la plenitud de Cristo. Por eso es que en la iglesia habita todo poder, toda autoridad sobre las tinieblas, sobre la maldad. Por eso es que Jesús le dice a los apóstoles cuando estaba allí teniendo este diálogo con sus discípulos en Mateo capítulo 16. Jesús les pregunta, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen es Elías, otros Juan el Bautista. ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro, con esa sabiduría que provino de Dios, le dice, ¿ya? Esa revelación que recibe el apóstol Pedro está en tiempo pasivo. Pedro recibe. No surgió de él. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado, Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Y te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bendito sea el Señor. ¿Qué significa este principio tan glorioso, tan maravilloso? ¿Qué significan las puertas del Hades? Bueno, no quiere decir que el diablo anda a portazos con nosotros, no. Sino que lo que significan las puertas bajo la cultura oriental, justamente las puertas eran tan relevantes que en las puertas de la ciudad es donde se ejecutaban los comercios, los acuerdos, las negociaciones, ya sean buenas como también malas. Y cuando Jesús dice las puertas del Hades no prevalecen, está diciendo no existen ningún acuerdo de las tinieblas, artimaña que se pueda ejecutar allí en las puertas del infierno que puedan contrarrestar el poder, el dunamis, el upervallón, ese poder sobremedido que habita en la iglesia. Por eso que usted y yo cada día, hermano, debemos levantarnos no en nuestras fuerzas, sino que debemos decirle, Señor, gracias por un día más de vida. Ayúdame a entender este principio para poder avanzar, no en mi fuerza, sino en tu poder y en tu gracia. ¿Cuántas veces, y lo decía Javi la semana pasada, cuántas veces nosotros andamos empujando el coche sin gasolina? Porque hacemos las cosas bajo nuestras fuerzas. Pero el Señor no quiere que hagamos más en nuestra fuerza, hermano. La iglesia no puede caminar en las fuerzas de un hombre, de una institución, de una organización. La iglesia debe entender que aquí hay un poder desmedido, sobrenatural, poderoso, maravilloso, que habita ya en nosotros por la gracia del Señor. Cristo es la plenitud del Padre. La iglesia es la plenitud de Cristo. Por lo tanto, esa es la importancia entonces de estar en el cuerpo de Cristo. Si usted se aísla del cuerpo de Cristo, la iglesia local, porque aquí habla de la iglesia local, no estamos diciendo que tenemos que unirnos y toda una sola iglesia, es imposible. Porque parte de nuestra humanidad es imposible. Pero sí respetando nuestra iglesia local debemos entender la importancia de estar en el cuerpo. Porque cuando nos aislamos entonces, no, es que yo igual oro, sí, ora, pero lamentablemente no va a fluir esta plenitud, no va a fluir si tú estás lejos. Porque esta plenitud se vive en el cuerpo de Cristo. Por eso, más allá de las actividades que podamos disfrutar como iglesia local, más allá de las actividades que planifiquemos, aquí hay que entender el principio, aquí en la mente y en el corazón. Yo pertenezco al cuerpo de Cristo y yo me debo al cuerpo de Cristo, no solamente porque el cuerpo de Cristo es una institución, ¿cierto? Aquí la iglesia local, sino que además es que en el cuerpo de Cristo yo soy el primer bendecido, yo soy el primer beneficiado. ¿Por qué? Porque la savia de Dios, así como la vid y los pámpanos, ¿cierto? La savia de Dios fluye en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cuántos detractores el día de hoy hay, hermanos, que allí andan de las iglesias locales? La pandemia produjo dos cosas. Primero,
manifestó la realidad de los buenos hijos de Dios, de esos fieles, de esos hombres que a pesar de la pandemia no se desentendieron de su amor, de sus responsabilidades con la iglesia local. Pero también manifestó los que estaban desnudos, los que estaban allí solamente viviendo las apariencias. Al principio usé el texto de Eclesiastés. Eclesiastés da la idea de que Salomón se mira en el espejo, pero no para mirar a los otros, se mira a sí mismo. Por eso que Eclesiastés dice, no, todo es vanidad, todo lo que el hombre hace es vacío, no tiene sentido. Porque se dio cuenta que la única manera de estar pleno es en Dios. Esta carta a los Efesios entonces nos enseña, la única manera de vivir en plenitud es en el cuerpo de Cristo, es en la iglesia. Bendito sea el Señor para siempre. Si alguien tiene consultas, por favor, las anota y al final las podemos, ¿ya? Porque son varios capítulos, pero vamos a hacer un resumen. Pasamos entonces al capítulo 2. Me faltó uno, parece. Ok. Entonces, bueno, ya quedó claro eso, ¿ya? La iglesia es el cuerpo, la plenitud de Él. Fuera del cuerpo de Cristo no hay nada pleno. Ya lo entendimos, ¿cierto? Ahora vamos al capítulo 2. En el capítulo 2 vamos a resaltar algunos principios importantes. Lo que trata el apóstol Pablo en el capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿ya? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, en los deseos de la carne, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pertenecíamos, ¿cierto?, al reino de las tinieblas, pero el Señor nos dio vida, dice, ¿cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y lo que resalta, lo relevante de este capítulo 2 es la nueva posición de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, los que no tenemos ascendencia israelita. En la época, ¿cierto?, del Señor, se le llamaba gentiles a todos aquellos que eran fuera del pueblo o la nación de Israel, o judíos, ¿ya? Eso eran los gentiles. Y en el Nuevo Testamento, este término de gentiles se aplica a los que no conocen al Señor, al inconverso, al que vive apartado y alejado del Señor. Entonces, ¿cuál es la nueva posición de los gentiles? Dice, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Dónde está este principio? Versículo 11. Dice, por tanto, acordaos de los que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Bueno, un poco enredado. Cuando habla de la incircuncisión se refiere a los que no pertenecían a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque todos los israelitas, todos los judíos tenían una marca distintiva, que era la señal del pacto. ¿Cuál era la señal del pacto que Dios ordenó en la ley? Que al 8º día de nacimiento todos los hijos varones debían ser circuncidados. Y la circuncisión, era la señal del pacto que Dios había hecho con Israel. Pero los gentiles no tenían esa marca, no pertenecían, hermano, al pueblo del Señor, e inclusive en el templo, primero en el tabernáculo, después en el templo de Salomón y posteriormente la restauración del templo, los gentiles no tenían acceso, no tenían derechos a ministrar en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a la ley, solamente los sacerdotes, ¿ya?, o la descendencia de Aarón, que eran los sumos sacerdotes, tenían solamente el derecho de entrar y ministrar las cosas sagradas. Por lo tanto, los gentiles no tenían derecho. Existía un patio de los gentiles, había un muro de separación. Y esta es la arrogancia que tenía Israel en la época de Jesús, y por eso que Jesús los confrontó fuertemente. Les dijo, ustedes, generación de víbora, ustedes hacen doblemente hijos del infierno. ¿Por qué? Porque Israel, debiendo ser el modelo, el ejemplo para todas las demás naciones, cayeron en la arrogancia. Ellos pensaban que Dios les pertenecía a ellos y que las promesas del pacto solamente les abarcaba a ellos. No entendieron cuando Dios llamó a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3, cuando le dice, te bendeciré
y engrandeceré tu nombre. Y a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero ellos dijeron, no, Dios es nuestro. Los sacrificios y la administración del templo es nuestra, dijeron ellos. Y bueno, y lo que toca a Pablo aquí en el capítulo 2 es decirles, no. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, todo ese poder, toda esa gloria, todo lo que ya vimos en el capítulo 1, no fue exclusivamente para los israelitas, sino que el Señor Jesucristo, cuando Él murió, y lo dice el Evangelio, cuando Cristo murió, el velo de separación que había en el templo, dice la Biblia, se rasgó de arriba a abajo. Y eso es relevante. Es relevante, ¿por qué? Porque fue Dios el que rompió y abrió el velo. De arriba a abajo, no de abajo para arriba. No fue el hombre el que abrió las puertas, sino que de arriba a abajo, cuando Cristo murió en la cruz, dice la Escritura, en el templo, ese velo de separación, solamente podría entrar el sumo sacerdote para expiar los pecados una vez al año en el día de la expiación. Pero cuando el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, muere, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. El Padre abrió entonces esta brecha. Y esa es la connotación que nosotros vemos aquí en el capítulo 2, que de los dos pueblos, judíos y gentiles, que no tenían ningún privilegio, ningún acceso a ministrar las cosas sagradas, hoy a través de este sacrificio maravilloso, el Señor de los dos pueblos hizo uno, derribando, dice la pared intermedia de separación. Vamos, verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, lo que yo acabo de explicar, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos los gentiles. ¿Hay alguien de aquí que tenga ascendencia judía, israelita, no? Bueno, hoy día en Estados Unidos puede usted encontrar de todo. Hay gente que va para allá, se hace un examen y recibe un certificado que tiene el 0,0,0,0,0,0,0,0,0,01 de sangre judía. Y quedan felices. Hermano, mire, eso es irrelevante. Porque el Padre de los dos hizo un solo pueblo. Los que no teníamos ningún derecho, ningún privilegio, dice aquí, dice la Escritura. Verso 12, vuelvo a leerlo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, nótese lo que dice, pero ahora ¿qué? En Cristo. Se fija que todo involucra a Cristo. Ahora en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, refiriéndose a los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, ese muro que había en el templo. Los gentiles miraban de lejos. Bendito sea el Señor. Y el Señor nos ha hecho cercanos por su sangre gloriosa. Verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Aquí la iglesia es descrita como un nuevo hombre. Es decir, que a los judíos que son cristianos el día de hoy, porque hay judíos cristianos, porque en general la nación de Israel todavía espera al Mesías y no cree que Jesucristo es el Mesías. Pero los judíos que son cristianos no los hizo gentiles, ni a nosotros los gentiles no nos hizo judíos. Como muchos el día de hoy, ¿cierto?, han caído en el sionismo y andan con la cosita aquí, la kipá, y tocan la shofar, y cuánta cosa, y pretendiendo que así vamos a ser, no sé, más espirituales, hermano. No necesitamos, recuerde que todo eso es sombra de lo que iba a venir. Eso es lo imperfecto. Todo lo que era el ritual del Antiguo Testamento era sombra, imperfecto. ¿Cómo nos vamos a ir a lo imperfecto si tenemos lo completo en Cristo Jesús?
¿Se acuerdan los que ya tenemos años y aquí hay bastante? Antiguamente cuando sacábamos fotografía, no la podíamos ver ahora como en el móvil. Ah, no me gustó, la borramos, sácame otra. No, había que ir a una tienda y sacar, ¿cierto? ¿Cómo le llamamos? El rollo le llamamos nosotros. El carrete y lo único que nos quedaba era orar para no salir con los ojos cerrados. Después de días allí, venga en 4 días más y recién, y después nos pasaban el negativo. Algunos teniendo una foto HD, Full HD, que es lo que Cristo hizo, andan buscando los negativos. La shofar, y la cuanta cosa, imitando los del antiguo pacto, pero están mirando el negativo, teniendo lo glorioso, lo completo en Cristo. Entonces, de los dos hizo un nuevo hombre. A nosotros los gentiles no nos hizo judíos. Ni a los judíos cristianos los hizo gentiles. No, es un nuevo. Vamos a avanzar. Estamos en el 15. Un nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Un solo hombre, un solo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia. ¿Cuál es ese nuevo hombre? La iglesia. La iglesia es el nuevo hombre, la iglesia es el nuevo cuerpo. Matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, le dice Pablo, a los gentiles, porque los efesios eran una iglesia gentil, principalmente. Eran griegos, eran gentiles. El 17, ¿cierto? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todos aquellos que se cobijan en la fe en Cristo, entonces pertenecen a este nuevo cuerpo, pertenecen a este nuevo hombre, pertenecen a la familia de Dios. No hay hijos ilegítimos. Todos somos entonces hijos del Señor. Verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, otra ilustración, otra analogía para referirse a la iglesia, de quien todo el edificio, no habla del templo físico, habla de la iglesia, nuevo hombre, nuevo cuerpo, familia de Dios, edificio. Por eso el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 2, vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Cuál es la casa? ¿El templo? No, nosotros. Todos nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. Otra analogía, templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, este nuevo hombre es una creación, es un solo y nuevo hombre que tiene por cabeza a Cristo mismo y por cuerpo a su iglesia. Cristo es por tanto nuestra paz, porque Él hizo la paz. ¿Cómo? Bueno, como dice allí, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Es decir, somos un nuevo cuerpo. Jesucristo mediante la cruz ha reconciliado con Dios a ambos pueblos. Bueno, no me voy a detener en esto más, ¿ya? Porque ya lo entendimos, ¿ya? Jesucristo el Señor entonces derribó las enemistades.
y Él formó un solo cuerpo, y esa es la verdad espiritual que nosotros necesitamos entender, amados. Que la iglesia está esparcida en todo el mundo, pero somos un solo cuerpo. Por eso que el practicar la intercesión los unos por los otros, eso también es una muestra, hermano, efectiva, real, concreta, de que somos miembros los unos de los otros. Nosotros hemos sido bendecidos a través de sus oraciones por mi esposa, por todo lo que vivimos el año recién pasado y que todavía estamos allí viviendo. Y asimismo nosotros oramos por ustedes, y aquí se está cumpliendo entonces esta verdad, este principio, que somos una sola familia. Amén. Esto es lo relevante del capítulo 2. Capítulo 3, y aquí concluimos la primera parte. El capítulo 3, Pablo termina la parte revelacional de esta epístola con una segunda oración, que es la que leyó Juanjo al principio, en favor de los efesios, donde recoge precisamente este último aspecto, verso 16. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿De qué magnitud eran estas riquezas de su gloria? Eran desmedidas, upervallón, es decir, un poder glorioso, maravilloso, desbordante, desmedido. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. A su vez, el hecho que podamos ser capaces de comprender las medidas del edificio, como ya se leía hace un rato, vamos a repasar la oración mejor. Verso 15, de quien toma nombre, estoy en el capítulo 3, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, primero, arraigados, segundo, y cimentados ¿en qué? En amor. Y la palabra para amor aquí no es el amor filial, que es el amor entre hermanos o familia, no es el amor eros, que es otra palabra bíblica, que es el amor de pareja, de matrimonio, sino que la palabra amor aquí es amor ágape. Entonces la iglesia, nosotros necesitamos entonces entender y arraigarnos y cimentarnos ¿en qué? En el amor de Dios. Está hablando del amor de Dios. Arraigados y cimentados en amor. Verso 18, seáis plenamente capaces de comprender, una vez más resalta la iglesia, con todos los santos, estas verdades espirituales, ¿cómo se entienden? ¿O dónde se entienden? Con todos los santos, en la iglesia. Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede, upervallón, es la palabra también que se usa aquí, desbordar, exceder, sobre medida, excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y dijimos hace un rato, ¿quién es la plenitud de Dios? Cristo. ¿Y cómo nosotros podemos ser llenos de la plenitud de Dios? Es que nosotros estemos en Cristo, en la iglesia, en Cristo. Aquí en cambio se presentan las condiciones para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ya hemos afirmado, que esta realidad llamada la iglesia, si bien es la plenitud de Cristo, lo es en su calidad de tal, y no, y esto es importante, y no en sus miembros individualmente. Esos hermanitos que les gusta decir, no, es que yo no necesito, yo oro en mi casa, yo leo la Biblia en mi casa. No, hermano, no, nos privamos de la plenitud, porque la plenitud siempre habita en Cristo, en la iglesia. Siempre habita en el cuerpo de Cristo. Fuera del cuerpo, marginados del cuerpo de Cristo, lamentablemente no podemos disfrutar de toda la plenitud de Dios. Como lo dije hace un rato atrás, de eso trata entonces también la parábola alegórica de Juan capítulo 15, la vid y los pámpanos. De ahí la relevancia de esa parábola alegórica que nos dice que debemos permanecer en Cristo.
Si somos discípulos del Señor, vamos a permanecer en Cristo, y significa entonces que permanecer en Cristo es estar en el cuerpo de Cristo, porque así como la vid nutre los pámpanos y por ende el fruto con la savia, con todos los nutrientes, y da ese fruto, de la misma manera entonces cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo, si permanecemos allí, vamos a recibir esa plenitud de Dios. Recibiremos la savia de Dios, recibiremos el poder y la gracia del Señor. Por tanto, en estos 4 objetivos de la oración, Pablo expresa el deseo que se dé esta realidad llamada iglesia, y cumplida esta condición podamos ser la plenitud de Cristo. Me pasé, parece. Ahí me parece. No. Ay, sí. No. Se me desordenó el... Ahí. Ok, se me desordenó. Entonces vamos a analizar un poquito. Pablo dice el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Este hombre interior es el nuevo hombre en Cristo. Entonces lo que necesitamos es que nuestro ser interior se fortalezca. Cuando nosotros no éramos cristianos, nosotros teníamos una sola naturaleza, que era la naturaleza pecaminosa. Pero una vez que nacimos de nuevo, vino el Espíritu Santo y nos selló. Y ahora en nosotros tenemos 2 naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Y el día de hoy, Pablo lo explica muy bien allí en la carta a los Romanos y en los Corintios, cuando habla de que hay una pugna en mí, lo que quiero hacer, no lo hago. El bien que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, voy y lo hago. ¿Por qué? Porque hay una ley de pecado en mí. O sea, hay una pugna, hay una división entre nosotros. Y Pablo dice que en Cristo, en la iglesia, nosotros somos fortalecidos en este hombre interior, el nuevo hombre. Por eso que muchas veces la gente vive, no sé si la palabra ustedes la entienden, de tumbo en tumbo, de golpe en golpe, de caída en caída, y no hay fruto y no pasa nada. Claro, porque no crecen en el ser interior. ¿Cuántas veces las personas dicen, no, es que es tan difícil los caminos del Señor y cuesta tanto? Sí, pero hermano, pero ¿cuánto tú inviertes en las cosas del Señor? ¿Cuánto tú inviertes en buscar a Dios? ¿Cuánto tú inviertes en congregarte? No, es que no tengo tiempo. Bueno, entonces, ¿qué esperas? ¿Cómo puede haber plenitud? ¿Cómo puede haber poder de Dios? ¿Cómo puede haber recursos espirituales? ¿Y cómo tu hombre interior se va a fortalecer si tú no buscas del Señor? Si tú no estás en la comunión, porque en la comunión está la plenitud de Cristo. Ahora, obviamente que aquí hay un esfuerzo de las tinieblas, porque no podemos desconocer las maquinaciones, ¿cierto? Que el enemigo siempre lo primero que va a tratar de producir es alejarnos. ¿Qué pasó con Adán cuando pecó? Se escondió. Adán, ¿dónde estás tú? Le dijo el Señor. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? Sí sabía, porque Dios es omnipresente. Sino que esperaba que Adán pudiese decirle, Señor, sí, en realidad. Es que, Señor, tuve miedo, me escondí, pequé, comí del fruto. Lo primero que produce el enemigo cuando fallamos es que nos distanciemos, porque el enemigo sabe el poder, la plenitud que hay en el cuerpo de Cristo. Por eso que Pablo dice, atribulados en todo, mas no angustiados, derribados, pero no destruidos. Hermano, aunque te caigas 1000 veces, y como lo dice la Escritura, 7 veces cae el justo, pero las 7 veces se vuelve a levantar. Porque hay gracia de Dios en el cuerpo. En la iglesia hay gracia de Dios, hay poder de Dios, hay plenitud de Dios. Y es allí donde nuestro hombre interior, que es la primera oración que estamos analizando, la primera parte de la oración de Pablo,
para que nuestro hombre interior sea fortalecido, entonces yo debo estar en el cuerpo. Esto es lo que Pablo mostró en el capítulo 2. Dios con todos los hombres ha creado un solo y nuevo hombre. Nos fortalecemos entonces con poder en la medida que todos nosotros formemos ese nuevo hombre que es la iglesia. Bendito sea el Señor. Número 2, me parece que ahí está el 2, ¿no? No. Ahí está el 2. Está distinto ahí. Segundo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Si se da entre nosotros el cuerpo de Cristo, entonces Cristo habitará por la fe en nuestros corazones. Es decir, Cristo habita en el individuo porque éste es parte del cuerpo de Cristo. Mora en el individuo en la medida que éste participa del todo que es la iglesia. Usted y yo vamos a disfrutar de esta presencia del Señor cuando estemos aquí en esta realidad. Ahora no digo literalmente porque se entiende que por trabajo, por enfermedad y no vamos a estar, y eso se entiende, yo creo que me doy a entender. Es cuando a veces tratamos de prescindir del cuerpo de Cristo. Ahí sí que no. Número 3, a fin de que seamos plenamente capaces de comprender y de conocer. Entonces, al darse esta realidad del cuerpo de Cristo y que en consecuencia habita Cristo por la fe en nuestros corazones, recién entonces somos capaces de comprender y de conocer este tercer objetivo. Además de las dos condiciones anteriores, está matizado por dos cláusulas. La primera de ellas, ahí está, es que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender. La palabra arraigar significa echar raíces. ¿Cuán profundas están nuestras raíces? Algunos saben que en nuestra casa tenemos alrededor de 70 árboles de aguacate. Y en la parcela de la iglesia hay alrededor de 170, por lo tanto, algo conozco un poquito. Y la particularidad de algunos de los árboles de aguacates es que tiene sus raíces muy a la superficie y necesita bastante agua. En cambio hay otros que debido al terreno, porque el terreno allí es muy diverso, debido al terreno echan sus raíces bien profundas. Y esos árboles de aguacate que tienen sus raíces más profundas no requieren la misma cantidad de agua como el que tiene sus raíces más a la superficie. Entonces, asimismo pasa con la vida cristiana. Hay cristianos que tienen sus raíces bien profundas. Es como la parábola, es como la palabra que el Señor dice en Mateo capítulo 7, verso 24. Si alguno oye estas palabras y la pone por obra, le compararé a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Vienen los vientos, soplan los ríos, la tempestad, todo, dice, y la casa se mantiene firme. En cambio, el que oye la palabra, pero la pasa por alto, es decir, no tiene un arraigo en sus raíces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a venir el sol abrasador, ¿ya? Y lamentablemente, como no tiene raíces profundas, ese árbol se va a secar. Una de las particularidades del árbol que está en peligro de secarse es que comienza a estresarse de tal manera que comienzan las hojas a ponerse amarillas y a caer. Y quedan solo las ramas secas. Así es la vida cristiana de muchos creyentes que no están arraigados. Y esta es la oración de Pablo, la trascendencia, arraigados. ¿Y qué más? Cimentado. La palabra cimentar tiene que ver con echar cimientos profundos. Mientras más alto el edificio yo quiero construir, más profundo debe ser el cimiento. Si tú quieres vivir una vida cristiana victoriosa, si tú quieres vivir una vida cristiana trascendente en el reino de los cielos, entonces debes echar raíces y segundo, debes entonces tener un buen cimiento. Chile es un país sísmico y gracias a Dios, se aprende
de los terremotos, de los tsunamis. Nos llega, ahí por lo menos donde yo vivo, nos llega todo. Terremoto en la zona centro-sur, nos llega allí. Terremoto hacia el norte, también nos llega. Así que en la zona donde yo vivo. Pero gracias al Señor, las construcciones están bien cimentadas, las construcciones modernas. Pero cuando no hay buen cimiento y viene un temblor o un terremoto, obviamente que se manifiesta la ruina. Entonces somos plenamente capaces de comprender y de conocer, porque al darse la realidad de la iglesia y la habitación de Cristo en ella, nos permite vivir arraigados y cimentados en amor con todos los santos. Y es en este ambiente de amor y totalidad que podremos ser plenamente capaces de comprender y de conocer. Y por último, número 4, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquí está nuevamente el concepto. Cristo es la plenitud del Padre, la iglesia es la plenitud de Cristo. Para ser la plenitud, entonces, es necesario que el Padre de gloria nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para que sepamos y comprendamos. Pero este espíritu vendrá del Padre a nosotros en la medida que seamos efectivamente la iglesia. Y cuando se dé en ella la totalidad, el comprender será pleno y el conocimiento del amor de Cristo también. Y seremos entonces la plenitud de Jesucristo. Por lo tanto, no bastará con hacer la primera oración. A esta debemos agregar la urgente búsqueda e integración del cuerpo de Cristo, para que se cumpla entonces que a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Conclusión, en lo objetivo Dios ha operado en Cristo primero y luego en nosotros. En la primera oración que vimos, capítulo 1. En lo subjetivo primero nos debemos encontrar en la iglesia para que lo que somos en Cristo sea experimentable y pleno. Él en Cristo requiere imprescindiblemente de Él en la iglesia, que es la segunda oración. Que seamos plenamente capaces de conocer. La palabra conocimiento, hay dos palabras en la Biblia para conocimiento. La primera es gnosis, que es el conocimiento intelectual de información, y la segunda que aparece en Colosenses capítulo 1, versículo 9, y en Filipenses capítulo 1, otra oración de Pablo, la palabra conocimiento que utiliza allí en el griego es epignosis. Y esta palabra epignosis habla de un conocimiento vivencial, experimental. O sea, yo no sirvo a Dios por lo que me han contado, por lo que tengo aquí, sino porque lo he vivido, lo he experimentado. En el día a día estoy viviendo en esa plenitud del Señor. Y si estoy aquí en el cuerpo de Cristo en la iglesia, es porque he experimentado el poder de Dios en el cuerpo de Cristo. Amén. Amén.